¿Qué hubo? Bienvenidos y bienvenidas a Literatus, podcast dedicado al género del cuento y en el cual se habla sobre la vida de los autores, sus métodos de escritura, se analiza también los cómo a la hora de escribir cuentos y también, claro, se leen cuentos en voz alta para que usted oiga mientras hace otras cosas y tal vez, quién sabe, se enganche tanto que decida leer más y meterse en este mundo. Mi nombre es Federico Baraya Galán o el man de los cuentos y tengo una fe de rata gracias a Edgar Cañas que cayó en la cuenta y me avisó en el episodio pasado. Digo que Stendhal escribió Las uvas de la ira cuando en realidad lo hizo Steinbeck. Tiene toda la razón, Edgar, gracias por comentarlo aquí en Spotify. Ahí vi su comentario y de una dije tiene toda la razón. También gracias a todas las personas que han venido dejando mensajes en Spotify. Siempre que los leo me llenan de felicidad. Leer mensajes como que Literatus está ayudando a sobrellevar duelos, por ejemplo, es una cosa muy loca e increíble que, pues la verdad sí, como que dignifica y significa mucho para este proyecto que está dedicado a un género que normalmente la gente no lee tanto, la gente no lee por sí. Ahora imagínense el género del cuento. Entonces, recibir esos mensajes se los prometo que me llena de alegría. Oiga, muchas personas me han escrito que quieren conocer más del género del cuento, que cómo hacen, que si les recomiendo un taller. Y preciso el 29 de julio voy a empezar a dictar uno. Ya tengo algunas personas inscritas, entonces si por acá hay alguien o muchas personas interesadas que oyen esto, que tienen ganas de convertir sus historias personales en cuentos o de pulir algunos que ya tienen o que quieren conocer más del género del cuento como de técnica, de teoría y tener unas sesiones grupales en las que pues sí, vamos a hacer un método de taller en el que se leen ejercicios, se leen cuentos, se critica y también leemos cuentos de autores. Todo esto para dar herramientas y robustecer, sí, lo que usted ya conozca o ya lleve en usted y al final para que salga con un cuento tal vez para seguir puliéndolo y quién sabe, para seguir escribiendo. El caso es que si está interesada o interesado, escríbanme a mi correo que es federico.baraya@gmail.com y les entrego toda la información. El correo es federico.baraya@gmail.com. Entonces pues nada, los espero por allá. Listo, después de todos esos mensajes, pues entremos en materia. Primero, se murió Cormac McCarthy, qué tristeza, ¿no? Autor de novelas como No Country for Old Men y la que yo creo es la más famosa, The Road. La verdad, sí me da mucha tristeza la muerte de este autor. The Road es un novelón que le rompe a uno cada hueso y a mí por lo menos me dejó muy abatido. Y No Country for Old Men, pues los hermanos Coen la convirtieron en una película tremenda, que si usted no se ha visto, se la recomiendo. Y The Road también es una película, creo que está en HBO, si tienen HBO creo que ahí la pueden encontrar. La película la verdad no me gustó mucho, pero la novela es increíble. Y si no conocen a este autor, pues nada, péguenle una revisada porque de seguro se llevan algo muy bueno, porque pues sí, él es uno de los autores, pues hasta hace poco, vivos más importantes de la literatura norteamericana. Pero bueno, la autora de este episodio que nos congrega hoy en Literatus es mexicana. Escribió terror, terror que cargaba por dentro y que fue liberando en sus cuentos. Amiga de los gatos, de los perros y autora cuya vida fue muy difícil y dejó muchos cuentos para dar fe de eso. Hablo de Amparo Dávila, así que empecemos. No elige uno ser escritor, es algo con lo que se nace, como no se elige ser pájaro, flor o nube. Sencillamente ya se nació así. Y puede ser una ventaja o una desventaja, una fortuna o una desgracia. Oiga, Amparo Dávila nació el 21 de febrero de 1928 en un pueblo de Zacatecas llamado Pino. Al parecer, este era un pueblo minero muy frío y en el cual conoció, aunque también por lo que vivió con su familia, muchos de los fantasmas y el horror que luego vendría a aparecer en su obra. A Pino, la autora lo definió en una conferencia que dictó como
un pueblo minero con un pasado de oro y plata y un presente de ruina y desolación. Y para que sigamos pintando este pueblo y esa infancia, la autora además dijo: el viento se filtraba por las hendiduras de las puertas y las ventanas calando los huesos. Yo siempre tenía frío, ni la chimenea de mi cuarto, ni mis perros y mis gatos lograban calentarme. Durante el día lloré muchas veces de frío y por las noches de frío y miedo. Una mujer vestida de blanco con una vela encendida, muy pálida y sin ojos, buscaba algo a través de la noche. Crujían las puertas y los muebles, pasaban sombras, bultos, se oían voces, suspiros, quejidos, y un hombre con una pierna de palo golpeaba sordamente, al caminar, entre los aullidos del viento, la música de los fonógrafos y las carcajadas de las prostitutas en el callejón. Así pasaba la noche, así pasaron muchas noches de mi infancia. Oiga, pues sí, eso fue lo que ella dijo en una de las conferencias. Como pueden darse cuenta, ya desde este momento Amparo Dávila le daba ese toque de terror a lo que fue su vida. Evidentemente, ella sí estuvo acompañada de muchos sucesos siniestros y muchas desgracias, pero lo que vamos a ver a través del capítulo es que ella también tenía una habilidad muy específica para convertir sus experiencias de vida en terror. Pero bueno, ya teniendo un poco la imagen de la casa y el pueblo donde nació Amparo Dávila, pues hay que añadir que a la autora desde muy pequeña le tocó lidiar con la muerte de sus tres hermanos menores. Lo que cuentan es que el primero nació muerto, el segundo murió de meningitis y el tercero por un accidente también falleció. Todo esto cuenta además la autora que cuando ella nació lloraba mucho hasta que un día se detuvo y cuando la familia fue a ver por qué ella no estaba llorando la encontraron acostada con gatos alrededor, a lo cual el abuelo, pues afanado, pidió que la quitaran de ahí porque pues claro, el pelo podía como hacerle daño a Dávila. Y lo que hacen es que le quitan los gatos y la autora empieza a llorar de nuevo. Entonces esta anécdota lo que dice Amparo Dávila es que desde bebé ella siempre ha estado acompañada por esos animales. Por ejemplo, para la entrevista que le hizo Eduardo Cerdán, la autora le dice que vive con, oigan esto, 9 gatos y 6 perros. Y añade que cuando su hermano murió, ella sintió que se quedó muy sola y fueron los perros los que en las noches la acompañaban. Allá en Pino, la autora creció viendo las caravanas fúnebres que pasaban y que iban a enterrar a sus difuntos. ¿Qué pasa? Pues en los pueblos alrededor de Pino no había un cementerio, entonces todos terminaban enterrando a sus muertos en el pueblo de Amparo Dávila porque era el único que tenía un cementerio. Y todos estos pequeños detalles que les estoy contando empezaron a crear también como un imaginario en Amparo Dávila que después ella, también con lo que vive más adelante como esposa, como mujer, empieza a transmitirlo en su escritura y en sus cuentos. En su infancia, además, sé que hemos hablado harto de su infancia y que sí, tuvo bastantes problemas, pero bueno, en su infancia la autora pues cuenta que fue una niña muy enfermiza y eso la llevó de alguna manera a buscar refugio en los libros porque, según dice o dijo, le tocaba estarse en la biblioteca de su padre casi todo el tiempo porque no le permitían salir porque estaba enferma. Y estando en la biblioteca de su padre fue que Dávila dio con la edición de la Divina Comedia de Dante, una muy específica que tenía ilustraciones que le llamaron mucho la atención. Y ese libro, contó la autora en distintas entrevistas, se convirtió en una piedra angular de su vida y de su literatura. Pero bueno, ya que estamos hablando de la literatura y cómo llega Amparo Dávila a esta, pues la escritura por su parte empezó en forma de poesía. Lo primero que hizo Dávila fue, y esto lo dice ella, que a los 6 años entra a un colegio de monjas en el cual se dan cuenta que ella ya tiene como estas habilidades para hablar sobre lo siniestro, a pesar de tener esta edad tan corta. Y las monjas le empiezan a inculcar un poco como sí, el amor a Dios y un lado distinto a lo siniestro. Y la respuesta de Dávila a sus 6 años es empezar a escribir como pequeños poemas alrededor de la temática principal que era Dios. Pero después de eso es que ella ya tiene una transformación y se dedica mucho más a la poesía y sigue escribiendo poesía. ¿Qué pasa? El padre de Dávila
la veía a ella y a todas las mujeres como un objeto que sí podía aprender ciertas cosas como tocar el piano, pero no como alguien que pudiera ser escritora. Entonces ella estaba escribiendo poesía y la estaba publicando en pequeñas revistas de donde vivía, lo cual no le acarreaba ni le traía ningún problema porque su papá jamás iba a enterar de que ella estaba escribiendo poesía y publicándola en estas revistas porque pues no había forma que las revistas llegaran hasta él porque el tiraje debía ser muy corto. Ella deja la poesía, bueno, no la deja, pero cambia la poesía por el cuento cuando conoce a Alfonso Reyes, que es un poeta y ensayista también mexicano, y se convierte en el asistente de Reyes. Con él empieza a escribir cuentos. ¿Por qué? Porque Reyes le dice que para mejorar en la poesía debería intentar escribir prosa, que eso tal vez le va a dar más rapidez, le va a dar más ritmo, entonces a ver, que intente con la prosa a ver qué pasa. Y Amparo Dávila empieza a escribir cuentos sin mucha esperanza, sí, sí, sin mucha fe, como que los escribe porque es el consejo también que le da a Reyes y a medida que los va escribiendo le va mostrando a Reyes los cuentos que van saliendo y Reyes le dice, oiga, esos cuentos están buenos, ¿por qué no los publica? Entonces ella como que no tenía muchas ganas, pero él insiste lo suficiente y empieza a publicar esos cuentos en distintas revistas, ya con un tiraje mucho más grande y bueno, publica lo suficientes hasta que un día el Fondo de Cultura Económica la llama y le pregunta si estaría interesada en publicar con ellos un libro de cuentos. A lo que obvio Amparo Dávila responde, pues que claro que está interesada, que ella ya tiene unos cuentos listos y que podría ir por ahí la cosa. El caso es que se demora como 2 meses terminando ese libro, de arreglar los cuentos, entrega el manuscrito y salen publicados. Ese libro se llama Tiempo Destrozado, que es como el primer libro de cuentos de Amparo Dávila y también dicen que es como su debut literario a pesar de que ya había publicado poemas y otras cosas más joven. Después de ese libro, la autora siguió publicando, pero a ver, por una razón o la otra, no tenía tantos lectores en esa época y se convirtió más como en una escritora de culto y como de los académicos. Además, le pasó que más o menos desde 1970 no volvió a publicar, sí, muchos más cuentos ni a escribir nada o por lo menos a mostrarlo al público. Dice la autora que eso se debió a que una de sus hijas tuvo un accidente al nacer y entonces ella decidió dedicarse de lleno a su cuidado y a su educación. Amparo Dávila se casó con Pedro Coronel, que es un pintor mexicano, y retomando un poco lo que decía sobre su padre, cuando ella habla de Pedro Coronel, pues dice que a pesar, o no, ni siquiera a pesar, a él le gustaba muchísimo que ella escribiera. Más adelante veremos que ella le leía cuentos a Pedro Coronel, como que estaba escribiendo, pero había un tema ahí también como de que no le permitía ser tan libre como ella quería, porque a la final, así como su padre no le permitía hacer distintas cosas, Pedro Coronel lo que cuenta a ella es que tampoco le permitió estudiar. Muchas veces ella quiso estudiar, ir a la universidad y pues a Pedro Coronel como que eso no le hacía mucha gracia. Ella dice que por un tema evidente de celos y por ese lado como que también sí hubo un problema de libertad, entonces ella como que lo juntaba mucho también con lo que vivió con su padre. Sobre este tema de la escritura, en una de las entrevistas Amparo Dávila dice lo siguiente: trato de lograr en mi obra un rigor estético basado no solamente en la perfección moral, en la técnica, en la palabra justa, sino en la vivencia. Creo en la literatura vivencial, ya que esto, la vivencia, es lo que comunica la obra, la clara sensación de lo conocido, de lo ya vivido, la que hace que perdure en la memoria y en el sentimiento y constituye su fuerza interior y su más exacta belleza. Creo que este es un tema que hemos tocado muchas veces en Literatus. Hay autores que, digamos, Juan Rulfo, en el capítulo de Rulfo, él dice que lo de él no es vivencial, él no escribió, o sí, en su momento no escribía literatura vivencial, sino que muchas de las cosas se las imaginaba. Pero la regla general o lo que hemos visto a través de los distintos autores es que la literatura parte de nuestra existencia, de lo que vivimos, de lo que vemos, de lo que somos y también de los pensamientos que nos habitan, que es algo muy específico en este caso de Amparo Dávila. Los pensamientos que habitaban dentro de ella también vienen a ser parte de la construcción literaria que ella hizo y eso se puede ver a través de sus cuentos, pero ella también lo dice y lo vamos a ver un poco más adelante.
Pero hablemos de la rutina o cómo hacía Amparo Dávila para escribir. Ella no era una escritora rutinaria, en realidad intentaron convertirla en eso, y cuando digo intentaron convertirla en eso me refiero a Alfonso Reyes, porque él le empezó a dar como esta idea de que tenía que tener esta supuesta disciplina de sentarse a una hora específica hasta otra y escribir lo que más se pudiera. Es más, el consejo que le dio en su momento Reyes fue escribir mínimo 3 hojas diarias e ir botando lo que en definitiva no servía. Lo de ella en realidad fue mucho más de rumear sus escrituras, sus cuentos. Decía que la escritura se le presentaba como algo impostergable. Iba planeando y planeando hasta que en un momento esa historia necesitaba salir de ella como fuere. Y ahí ella se sentaba a escribirla. Después de eso venía el tiempo como de corregir, pero lo que hacía era dejarlo reposar. Como ya se ha dicho también varias veces acá en Literatus, lo que se escribe hay que guardarlo por allá en un cajón, olvidarse de eso y permitir que la historia y el sentimiento se queden ahí quietos para después releer y entender qué funciona y qué no. Entonces eso era lo que ella hacía. Intentó, sí, como ponerse horarios de oficina básicamente, pero no le fue posible. Además de esto, contó la autora en una entrevista que en muchas ocasiones también, a forma de corrección, lo que les decía, solía leerle los cuentos a su esposo, a Pedro Coronel, y él le daba sus impresiones, las cuales ella tomaba en cuenta. Pedro Coronel pues no era un escritor, pero lo que ella explicaba es que él entendía muy bien la técnica y la forma del cuento y le ayudaba a darse cuenta de pronto por dónde se estaba perdiendo, por dónde se estaba yendo por las ramas o cómo hacer para que el cuento fuera más redondo, y que esos comentarios de él a ella le permitían después sentarse también con cabeza más fría y decir, ok, tiene toda la razón, venga justo acá. Frente a sus cuentos, la autora dice que parten como de dos mundos, que es lo que hay afuera y lo que hay adentro. Esto lo pueden ver en el cuento que traje hoy, pero era lo que hablábamos, ¿no? Los pensamientos y el mundo en el que uno se sumerge y el mundo exterior que uno está habitando. Ella lo dice así, el mundo que lo rodea a uno y el mundo donde se sumerge uno. Y claro, un tema principal que se ve en sus cuentos, por ejemplo, es la salud mental o la locura. Y eso es porque a la autora le tocó ver de primera mano a muchos familiares y personas que se hundían en las profundidades. Un ejemplo que ella da, que toca cogerlo con pinzas, claro, porque lo que les decía al principio, ella era muy buena para darle a su vida ese tinte de terror y de ficción, es el siguiente, y es una cita. La casa donde viví, por ejemplo, fue antes de un terrateniente, un hombre riquísimo, que había perdido una pierna y en su lugar tenía una pierna de palo. Ese señor tenía la mala suerte de que se le morían las esposas. Nunca supe si de muerte natural o no, un poco como le ocurría a Enrique VIII. Y entonces contaban que en la casa se oía el taconeo de su pierna de palo y se aparecía una de sus esposas vestida de blanco con una vela encendida. Por eso les digo que toca coger todo con pinzas, pero esta era la forma también en que narraba la vida Amparo Dávila. Y por eso ella habla de lo vivencial, porque es que todo, o de alguna forma todo lo que ella estaba viviendo y lo que vivió, y como podemos ver su vida no fue sencilla y estuvo llena de elementos siniestros, lo fue convirtiendo de alguna u otra forma en literatura. Este es un ejemplo, pero ¿qué tal este que da Elena Poniatowska? Recuerdo que una vez en los 50 Amparo Dávila me contó que ya no quería manejar porque sentía, como en los cuentos de terror, que su automóvil la llevaba donde él quería, nunca donde ella tenía que ir. A medio camino tenía que obligarlo a regresar a su casa. Me pareció una historia de pavor muy similar a la de sus libros y poesía. Y le dijo, finalmente, me acompaña la muerte, Elena. ¿Qué tal? ¿Qué tal esas frases que tiraban Amparo Dávila? ¿Qué tal uno recibir hoy en día un correo de alguien, de un amigo o de un familiar, que le tira a uno, sí, las noticias del día a día de esta manera? Pues primero, literatura de alto vuelo y segundo, pues preocupación absoluta. Pero esto también me lleva a recordar ese cuento que leí acá de Saramago, que también es sobre un hombre y su carro, que si no han oído ese capítulo, pues óiganlo porque sí, la verdad, esta frase me recordó mucho ese cuento. Y bueno, esto me trae a un último tema que quiero tocar en este capítulo y es el miedo, el cual para ella es el terror a lo desconocido en esta vida y en la otra. Oiga, Amparo Dávila murió en el 2020 y Páginas de Espuma sacó un libro de cuentos reunidos en el 2022 que he visto ha dado mucho de qué hablar y ha generado un interés mayor por la obra de esta autora,
que sí, no era tan conocida, pero siento que últimamente sí, Amparo Dávila, la gente que lee cuento, por ejemplo, y que lee terror, siempre menciona Amparo Dávila. Es más, el cuento que traigo hoy es un clásico cuento de taller literario. Entonces, si les gusta este capítulo y el cuento que viene y quieren leer más, los invito a que revisen esa edición de Páginas de Espuma porque las cosas que ellos hacen son hermosísimas y siempre tienen autores y autoras muy talentosas y talentosos. Sin más, pasemos al cuento de hoy que les prometo está bastante terrorífico, entonces si usted se asusta muy fácil, prenda la luz o oígalo con alguien más para que la o lo acompañe en esta experiencia de cuentos de terror con Amparo Dávila y literatus, claro. El huésped por Amparo Dávila. Nunca olvidaré el día en que vino a vivir con nosotros. Mi marido lo trajo al regreso de un viaje. Llevábamos entonces cerca de 3 años de matrimonio. Teníamos 2 niños y yo no era feliz. Representaba para mi marido algo así como un mueble que se acostumbra uno a ver en determinado sitio, pero que no causa la menor impresión. Vivíamos en un pueblo pequeño, incomunicado y distante de la ciudad. Un pueblo casi muerto o a punto de desaparecer. No pude reprimir un grito de horror cuando lo vi por primera vez. Era lúgubre, siniestro, con grandes ojos amarillentos, casi redondos y sin parpadeo, que parecían penetrar a través de las cosas y de las personas. Mi vida desdichada se convirtió en un infierno. La misma noche de su llegada supliqué a mi marido que no me condenara a la tortura de su compañía. No podía resistirlo, me inspiraba desconfianza y horror. Es completamente inofensivo, dijo mi marido mirándome con marcada indiferencia. Te acostumbrarás a su compañía y, si no lo consigues, no hubo manera de convencerlo de que se lo llevara. Se quedó en nuestra casa. No fui la única en sufrir con su presencia. Todos los de la casa, mis niños, la mujer que me ayudaba en los quehaceres, su hijito, sentíamos pavor de él. Solo mi marido gozaba teniéndolo allí. Desde el primer día mi marido le asignó el cuarto de la esquina. Era esta una pieza grande pero húmeda y oscura. Por esos inconvenientes yo nunca la ocupaba. Sin embargo, él pareció sentirse contento con la habitación. Como era bastante oscura, se acomodaba a sus necesidades. Dormía hasta el oscurecer y nunca supe a qué hora se acostaba. Perdí la poca paz que se gozaba en la casona. Durante el día todo marchaba con aparente normalidad. Yo me levantaba siempre muy temprano, vestía a los niños que ya estaban despiertos, les daba el desayuno y los entretenía mientras Guadalupe arreglaba la casa y salía a comprar el mandado. La casa era muy grande, con un jardín en el centro y los 4 distribuidos a su alrededor. Entre las piezas y el jardín había corredores que protegían las habitaciones del rigor de las lluvias y del viento que eran frecuentes. Tener arreglada una casa tan grande y cuidado el jardín, mi diaria ocupación de la mañana, era tarea dura. Pero yo amaba mi jardín, los corredores estaban cubiertos por enredaderas que floreaban casi todo el año. Recuerdo cuánto me gustaba, por las tardes, sentarme en uno de aquellos corredores a coser la ropa de los niños, entre el perfume de las madreselvas y de las bugambilias. En el jardín cultivaba crisantemos, pensamientos, violetas de los Alpes, begonias y heliotropos. Mientras yo regaba las plantas, los niños se entretenían buscando gusanos entre las hojas. A veces pasaban horas, callados y muy atentos, tratando de coger las gotas de agua que se escapaban de la vieja manguera. Yo no podía dejar de mirar de vez en cuando hacia el cuarto de la esquina, aunque pasaba todo el día durmiendo, no podía confiarme. Hubo veces que, cuando estaba preparando la comida, veía de pronto su sombra proyectándose sobre la estufa de leña. Lo sentía detrás de mí. Yo arrojaba al suelo lo que tenía en las manos y salía de la cocina corriendo y gritando como una loca. Él volvía nuevamente a su cuarto, como si nada hubiera pasado. Creo que ignoraba por completo a Guadalupe. Nunca se acercaba a ella ni la perseguía. No hacía a los niños y a mí. A ellos los odiaba y a mí me acechaba siempre. Cuando salía de su cuarto comenzaba la más terrible pesadilla que alguien pueda vivir.
Se situaba siempre en un pequeño cenador, enfrente de la puerta de mi cuarto. Yo no salía más. Algunas veces, pensando que aún dormía, yo iba hacia la cocina por la merienda de los niños. De pronto lo descubría en algún oscuro rincón del corredor, bajo las enredaderas. Allí está ya, Guadalupe, gritaba desesperada. Guadalupe y yo nunca lo nombrábamos, nos parecía que al hacerlo cobraba realidad aquel ser tenebroso. Siempre decíamos, allí está, ya salió, está durmiendo, él. Solamente hacía dos comidas, una cuando se levantaba al anochecer y otra tal vez en la madrugada antes de acostarse. Guadalupe era la encargada de llevarle la bandeja. Puedo asegurar que la arrojaba dentro del cuarto, pues la pobre mujer sufría el mismo terror que yo. Toda su alimentación se reducía a carne, no probaba nada más. Cuando los niños se dormían, Guadalupe me llevaba la cena al cuarto. Yo no podía dejarlos solos, sabiendo que se había levantado o estaba por hacerlo. Una vez terminadas sus tareas, Guadalupe se iba con su pequeño a dormir y yo me quedaba sola, contemplando el sueño de mis hijos. Como la puerta de mi cuarto quedaba siempre abierta, no me atrevía a acostarme, temiendo que en cualquier momento pudiera entrar y atacarnos, y no era posible cerrarla. Mi marido llegaba siempre tarde y al no encontrarla abierta habría pensado, y llegaba bien tarde, que tenía mucho trabajo, dijo alguna vez. Pienso que otras cosas también lo entretenían. Una noche estuve despierta hasta cerca de las 2 de la mañana, oyéndolo afuera. Cuando desperté, lo vi junto a mi cama, mirándome con su mirada fija, penetrante. Salté de la cama y le arrojé la lámpara de gasolina que dejaba encendida toda la noche. No había luz eléctrica en aquel pueblo y no hubiera soportado quedarme a oscuras, sabiendo que en cualquier momento él se libró de golpe y salió de la pieza. La lámpara se estrelló en el piso de ladrillo y la gasolina se inflamó rápidamente. De no haber sido por Guadalupe que acudió a mis gritos, habría ardido toda la casa. Mi marido no tenía tiempo para escucharme ni le importaba lo que sucediera en la casa. Solo hablábamos lo indispensable. Entre nosotros, desde hacía tiempo, el afecto y las palabras se habían agotado. Vuelvo a sentirme enferma cuando recuerdo. Guadalupe había salido a la compra y dejó al pequeño Martín dormido en un cajón donde lo acostaba durante el día. Fui a verlo varias veces, dormía tranquilo. Era cerca del mediodía. Estaba peinando a mis niños cuando vi el llanto del pequeño mezclado con extraños gritos. Cuando llegó al cuarto lo encontré golpeando cruelmente al niño. Aún no sabría explicar cómo le quita al pequeño y cómo me lancé contra él con una tranca que encontré a la mano y lo ataqué con toda la furia contenida por tanto tiempo. No sé si llegué a causarle mucho daño, pues caí sin sentido. Cuando Guadalupe volvió del mandado me encontró desmayada y a su pequeño lleno de golpes y de araños que sangraban. El dolor y el coraje que sintió fueron terribles. Afortunadamente, el niño no murió y se recuperó pronto. Temí que Guadalupe se fuera y me dejara sola. Si no lo hizo, fue porque era una mujer noble y valiente que sentía gran afecto por los niños y por mí. Pero ese día nació en ella un odio que clamaba venganza. Cuando conté lo que había pasado a mi marido, le exigí que se lo llevara, alegando que podía matar a nuestros niños como trató de hacerlo con el pequeño Martín. Cada día estás más histérica. Es realmente doloroso y deprimente contemplarte así. Te he explicado 1000 veces que es un ser inofensivo. Pensé entonces en huir de aquella casa, de mi marido, de él, pero no tenía dinero y los medios de comunicación eran difíciles. Sin amigos ni parientes a quien recurrir, me sentía tan sola como un huérfano. Mis niños estaban atemorizados, ya no querían jugar en el jardín, no se separaban de mi lado. Cuando Guadalupe salía al mercado, me encerraba con ellos en mi cuarto. Esta situación no puede continuar, le dije un día a Guadalupe. Tendremos que hacer algo y pronto, me contestó. Pero ¿qué podemos hacer las dos solas? Solas, es verdad, pero con un odio. Sus ojos tenían un brillo extraño, sentí miedo y alegría. La oportunidad llegó cuando menos la esperábamos. Mi marido partió para la ciudad a arreglar unos negocios, tardaría en regresar, según me dijo, unos 20 días. No sé si él se enteró de que mi marido se había marchado, pero ese día despertó antes de lo acostumbrado y se situó frente a mi cuarto. Guadalupe y su niño durmieron en mi cuarto y por primera vez pude cerrar la puerta. Guadalupe y yo pasamos casi toda la noche haciendo planes. Los niños dormían tranquilamente, de cuando en cuando veíamos que llegaba hasta la puerta del cuarto y la golpeaba con furia. Al día siguiente dimos de desayunar a los 3 niños y para estar tranquilas y que no nos estorbaran en nuestros planes, los encerramos en mi cuarto. Guadalupe y yo teníamos muchas cosas por hacer y tanta prisa en realizarlas
que no podíamos perder tiempo ni en comer. Guadalupe cortó varias tablas, grandes y resistentes, mientras yo buscaba martillo y clavos. Cuando todo estuvo listo, llegamos sin hacer ruido hasta el cuarto de la esquina. Las hojas de la puerta estaban entornadas. Conteniendo la respiración, bajamos los pasadores. Después cerramos la puerta con llave y comenzamos a clavar las tablas hasta clausurarla totalmente. Mientras trabajábamos, gruesas gotas de sudor nos corrían por la frente. No hizo entonces ruido, parecía que estaba durmiendo profundamente. Cuando todo estuvo terminado, Guadalupe y yo nos abrazamos llorando. Los días que siguieron fueron espantosos. Vivió muchos días sin aire, sin luz, sin alimento. Al principio golpeaba la puerta, tirándose contra ella, gritaba desesperado, arañaba. Ni Guadalupe ni yo podíamos comer ni dormir. Eran terribles los gritos. A veces pensábamos que mi marido regresaría antes de que hubiera muerto. Si lo encontrara así. Su resistencia fue mucha, creo que vivió cerca de 2 semanas. Un día ya no se oyó ningún ruido, ni un lamento. Sin embargo, esperamos 2 días más antes de abrir el cuarto. Cuando mi marido regresó, lo recibimos con la noticia de su muerte repentina y desconcertante. Este fue el capítulo número 31 de Literatus y estuvo dedicado a Amparo Dávila, escritora mexicana. Se leyó su cuento titulado El huésped. Mi nombre es Federico Baraya Galán, o el man de los cuentos, y si ya llegó hasta acá, le invito a que me deje comentarios en Spotify, me siga o me califique. Yo siempre los leo y estoy atento a todo lo que me escriben. Recuerden que si están interesados o interesadas en el taller que estaré dictando, que será virtual, entonces lo puede tomar desde cualquier parte del mundo, pueden recibir toda la información tan solo escribiéndome a mi correo, que es federico.baraya@gmail.com. Empieza el 29 de este mes de junio, entonces todavía hay tiempo. Nos oímos en un próximo capítulo.